La idea para el juego arcade Space Invaders surgió a principios de los años 70, cuando el creador del juego Tomohiro Nishikado trabajaba para la compañía de juegos japonesa Taito. 名前は西門智弘です。タイトの、職歴はですね、役職は、開発部長。手掛けた作品は、テレビゲーム初期の頃なんですけども、サッカーとか、インターセプター、あるいはもっとその前に戻ってですね、メカニカルなゲームをいろいろ手掛けてました。テレビゲームはもう10機種ぐらい、インベーダーの前なんですが、10機種ぐらい作りました。Quería crear un juego que fuera diferente de los que había en ese momento. En la década de 1970, la mayoría de los juegos arcade eran muy simples y no tenían una temática o un argumento definido. Nishikado quería crear un juego que fuera más emocionante y que tuviera un tema interesante, y se inspiró en las películas de extraterrestres y guerras espaciales para crear el juego. 当時スター・ウォーズがですね、アメリカで公開されるという情報があってですね、まだ日本ではその翌年だったんですけども、宇宙ブームというか、宇宙ものがいいんじゃないかなとその時思いつきましてですね、それでじゃあターゲットを宇宙にしようと、宇宙ものにしようということで、宇宙人に決めたんです。でその宇宙人のイメージはイギリスの作家のですね、ウェルズという作家が宇宙人をタコみたいなね、宇宙戦争にですね、形になってるんですよ。だからイメージをちょっといただいて、で、アンピットでイメージを出したっていうことですね。で、シリーズとして、タコだからですね、イカだとかカニとかその辺ちょっと思いって、何種類か作ってみました。Space Invaders se lanzó en 1978, se convirtió rápidamente en un fenómeno cultural masivo en Japón y en otros países de Asia. En 1979, Midway Games, una compañía de juegos de arcade estadounidense, adquirió los derechos para distribuir Space Invaders en Norteamérica, y el juego se convirtió rápidamente en un gran éxito en ese país también. La fiebre desatada por los marcianitos a finales de los 70 propició la aparición de decenas de títulos clónicos con invasores del espacio y mecánicas muy similares. Tomohiro Nishikado puede considerarse un genio, ya que fue un auténtico pionero en la industria de los videojuegos. No solamente fue su diseñador, programador, artista y mezclador de sonido, sino que también diseñó la microcomputadora del juego desde cero. これは大変だったですね。一番大変だったのは、まずマイクロコンピューターを使ったということが一番大変で、マイクロコンピューターっていうのは、実は日本ではまだ馴染みがなくて、ほとんど使われてなくてですね、一番問題だったのはどうやって開発するかという、マイクロコンピューターの開発するということから一番大変だったので、ゲームを作るというよりもそちらが大変でですね。今ではパソコンとかですね、そういうのが非常に環境が揃ってるんですけども、当時は環境がありませんから、全部を実は手作りで、開発装置を作ってゲームをちょっと作ってみて、またこういう開発装置が必要だということで、開発装置を作りながらゲームを作っていくかというのが一番苦労しましたね。Para crear el juego, Nishikado utilizó un lenguaje de programación llamado Assembly. Assembly es un lenguaje de programación de bajo nivel que se utiliza para escribir programas que pueden ser ejecutados directamente por el procesador de una computadora. Es un lenguaje de programación de máquina, lo que significa que está muy cerca del lenguaje que utiliza el procesador para entender las instrucciones que se le dan. Es un lenguaje muy eficiente y rápido, pero también es difícil de aprender y requiere una gran cantidad de conocimientos técnicos. El juego tenía que manejar muchos elementos gráficos y sonidos al mismo tiempo, y el lenguaje del ensamblador era el lenguaje más adecuado para lograr ese rendimiento. Es impresionante la cantidad de trabajo que hizo este genio él solo. Su atención al detalle y su pasión por el desarrollo de videojuegos dieron como resultado un clásico atemporal que sigue siendo adorado por jugadores de todo el mundo. El ingenio y la creatividad de Tomohiro Nishikado le han valido sin duda un lugar destacado en la historia de los videojuegos.
Space Invaders fue uno de los primeros juegos arcade en utilizar monedas como forma de pago, dándose origen a las máquinas que funcionaban con monedas y revolucionando la industria del juego. La gente hacía cola durante horas para poder jugarlo, lo que supuso no solo el éxito de los juegos arcade, sino también una forma de que la gente se divirtiera fuera de sus casas. Esto fue revolucionario en su momento y cambió el panorama de los juegos para siempre. La dirección de Taito no creía que el juego fuera muy bueno, por lo que no esperaban mucho de él. Sin embargo, un par de meses después de que se instalara en los salones recreativos, el propio presidente de Taito comentaba que el Space Invaders se estaba haciendo muy famoso en todo el mundo, y después de eso comenzó la verdadera locura. Aunque Space Invaders fue un gran éxito y generó mucho dinero a través de las máquinas de monedas, la mayoría de ese dinero fue para las compañías que distribuían y operaban las máquinas, en lugar de a los desarrolladores del juego. Nishikado trabajaba para Taito y se dice que no recibió una gran cantidad de dinero por sus esfuerzos debido a cómo se distribuían los beneficios en la empresa. Space Invaders utilizó gráficos para representar al personaje y al entorno, en lugar de solo luces parpadeantes y sonidos. Esto le dio al juego una mayor sensación de inmersión y hizo que fuera más atractivo para los jugadores. No fue el primer juego arcade en utilizar esta técnica, pero los gráficos del juego eran bastante impresionantes en su época y contribuyeron al éxito masivo del juego. Space Invaders fue tan exitoso en Japón que provocó una escasez de monedas de 100 yenes, debido a la cantidad de monedas que los jugadores estaban gastando en las salas de juego. Esto llevó al gobierno japonés a aumentar el número de monedas en circulación para satisfacer la demanda. Originalmente no se tenía pensado que según se matan más invasores, los pocos que queden fueran más rápido. De hecho, no está programado para acelerar la velocidad, sino que esto es un efecto de que el procesador no puede procesar todos los elementos en la pantalla cuando hay muchos invasores. El Space Invaders es un juego en blanco y negro, pero en verdad eso es debido a usarse en monitores de este tipo. En los monitores de color, los escudos son de color verde. Sin duda, Space Invaders de Tomohiro Nishikado representó el nacimiento del videojuego japonés e inició una época imparable de éxitos, desbancando por el camino al gigante Atari y a la industria americana de entretenimiento. Han pasado más de 40 años de Space Invaders, pero su espíritu perdura a través de los nuevos lanzamientos que beben de las mecánicas que establecieron estos clásicos.